Sean bienvenidos para nuestro segundo video del especial de Halloween 2022. Hace algunos años, el psiquiatra estadounidense Michael Stone creó una escala llamada Índice de Maldad, con la que intentaba entender la mente y motivaciones de los homicidas. Esta escala consta de 22 niveles, yendo desde aquellas personas que únicamente asesinan en legítima defensa, hasta toparnos con los asesinos que son motivados por la tortura, que disfrutan prolongándola durante bastante tiempo y que además incluyen la violencia sexual en sus crímenes. Es en este nivel en donde encontramos a nuestro monstruoso protagonista. El 15 de enero de 1974, Charlie Otero y sus dos hermanos regresaban a casa después de un largo día escolar. Pero por sus mentes, nunca pasó que ese día los iba a marcar por el resto de sus vidas, ya que cuando entraron a su hogar, encontraron a sus dos padres y sus otros dos hermanos pequeños asesinados de una forma cruel, brutal e inhumana. A partir de ese día, la gente del estado de Kansas viviría con un miedo constante durante más de 30 años. Y todo por culpa de uno de los asesinos seriales más crueles, malvados, pero que también resultó ser de los más interesantes de toda la historia. Dennis Rader, alias BTK, por sus siglas en inglés, las cuales significan átalas, tortúralas, mátalas. Dennis Rader, como ya les dije antes, es un asesino sumamente interesante y muy diferente a todos los que hemos visto en el canal. De hecho, podríamos decir que él hasta es un punto y aparte. Incluso, vino a modificar muchas de las creencias y teorías que se tenían sobre los asesinos seriales en ese entonces, por dos aspectos específicos. El primero es que podía pasar largos, pero en verdad muy largos periodos sin asesinar a una persona, conteniendo de esta manera el impulso asesino que en otros psicópatas es más fuerte, brutal y despiadado. Y el segundo es que era un tipo sumamente común y corriente. De hecho, si no lo hubieran atrapado, nadie nunca se hubiese imaginado que un tipo como él podría ser uno de los asesinos seriales más buscados en los Estados Unidos. Por esta razón, en este video, quiero enfocarme a cuáles fueron los motivos o situaciones detonantes que lo llevaron a convertirse en ese monstruo que ahora conocemos. Para esto, es fundamental conocer el pasado de Dennis, sobre todo su infancia. Dennis Rader, a diferencia de la mayoría de asesinos seriales, tuvo una infancia muy tranquila. Sus padres eran personas buenas y devotas que iban cada domingo a misa. Nunca sufrió de abusos físicos o sexuales. Era el mayor de sus hermanos, por lo que no había otra figura de poder en el hogar que lo violentase, y además tenía bastantes amigos. Así que podemos decir que tuvo una infancia muy normal. El único problema que podríamos encontrar en la niñez de Rader es que, debido a la época en la que le tocó vivir, ya que tenía muchos hermanos, pues tal vez no recibió toda la atención que él quería o necesitaba. Y esa sería una característica muy interesante de su etapa como asesino. Así que, al no haber un trauma que rompiera su equilibrio químico cerebral y desencadenara esa faceta malvada, podemos decir que Dennis
ya tenía una predisposición genética en su cerebro que hacía que sus emociones fueran muy superficiales. Además, su capacidad de procesar la información sobre las normas, lo moral y las leyes estaba distorsionada. En pocas palabras, podemos decir que Dennis tiene el cerebro de un psicópata. Para entender mejor esto que les acabo de decir, les plantearé la siguiente metáfora. Imaginemos que las normas o las leyes son un semáforo. Las personas normales vemos ese semáforo y sabemos que cuando está la luz verde, pues podemos avanzar. Con la amarilla tenemos que comenzar a detenernos y con la roja pues tenemos que estar en alto total. Es decir, respetamos y actuamos conforme a las luces que vemos. En el caso de los psicópatas, ellos podríamos decir que no ven estas luces. Solamente ven una escala de grises. Saben que existen esas luces. Saben lo que significan. Pero esa distorsión de la información en sus cabezas hace que piensen que esas normas que dictan los colores no apliquen para ellos. Como todo buen psicópata y futuro asesino serial, las primeras conductas violentas de Dennis se dieron al torturar animales. En su caso, disfrutaba de tomar gatos y colgarlos de los árboles, o diseñar trampas para que éstos se atascaran y después no se pudieran mover y así asfixiarlos con sus propias manos. Demasiada crueldad para un niño, ¿no creen? Pero, ¿por qué lo hacía de esta manera? Antes de comenzar a atacar a los animales de esta forma tan característica, hubo, en palabras del mismo Dennis, 2 eventos que fueron muy importantes para que estas conductas comenzaran a presentarse. El primero es que, jugando a los indios y a los vaqueros, a Dennis le tocó ser amarrado como parte de ese juego. Y en ese momento, Dennis se dio cuenta de que sintió una gran excitación al ser atado. Pero esa excitación era aún más grande cuando le tocaba atar a otra persona. El segundo fue cuando su madre, al limpiar la casa, se le atoró la sortija de bodas en uno de los resortes del sofá y se quedó atascada. Sé que es algo sumamente increíble el pensar que algo así pueda suceder, pero carajo, ahora entiendo por qué hay tantos fetiches de ese tipo en la actualidad. Pero ese es tema para otra discusión. Lo importante aquí es que al ver a su madre de esa manera, es decir, atascada, aterrada y con dolor, hizo que Dennis comenzara a generar en su cerebro una peligrosa asociación en la que al ver a alguien con miedo, indefenso y desesperado, comenzase a sentir excitación. Pero la asociación más peligrosa de todas vendría algunos años más tarde, cuando Dennis comenzó a espiar a una de las profesoras de su colegio que lo molestaba bastante. Él se encargó de ir todas las tardes a fisgonear en la casa de su maestra, y en una ocasión comenzó a masturbarse. Después intentó hacerlo mientras ataba alguna parte de su cuerpo. Y fue en ese momento cuando pasó algo que sería fatal para toda la sociedad. Cuando Dennis llegó al orgasmo, relacionó en su cerebro 3 cosas: el hecho de tener a una mujer vulnerable enfrente, la cuerda como un mecanismo de excitación y el orgasmo. El problema de esta asociación es que a partir de ese punto, Dennis desarrollaría una peligrosa y letal parafilia, en donde necesitaría de estos 3 elementos para poder excitarse y llegar al orgasmo. Y como todos sabemos,
En este tipo de personas, el tener una parafilia es lo peor que puede ocurrir, ya que cada vez va a necesitar más o llegar más lejos para alcanzar ese nivel deseado de excitación y poder llegar al orgasmo. Ahora que ya descubrimos por qué Dennis comenzó a torturar animales de esa forma tan específica, también pudimos entender qué fue lo que lo convirtió en ese monstruo. Pero ahora hay una pregunta que se debe hacer, y es, ¿qué fue lo que lo motivó a dar ese paso para cometer su primer asesinato? Que en realidad fue un asesinato cuádruple. Antes de llegar a esa trágica mañana del 15 de enero del 74, Dennis sirvió en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos por 4 años, en donde tuvo que viajar a Japón, Grecia, Corea del Sur y Turquía. Cuando regresó a su natal Kansas, conoció y se casó con una mujer llamada Paula Dilts. Después, consiguió un empleo como ensamblador en la compañía Coleman, aunque tiempo después lo dejaría atrás por un nuevo trabajo en Cessna construyendo aviones. Este era un empleo que, debido a su pasado en la Fuerza Aérea, le fascinaba, lo amaba demasiado, pero sin alguna explicación fue despedido 6 meses después. Esto causó muchísimo enojo e indignación en Dennis, ya que sentía que le habían arrebatado el control de su vida, y eso era claramente un fracaso para él. Todo ese enojo y frustración que Dennis sintió comenzó a generar en su mente un pensamiento, el de hacer algo destructivo en contra de la sociedad o romper las leyes para sentirse poderoso nuevamente. Ese mismo día que lo despidieron sería la primera vez que irrumpiera en una casa ajena, y ese sería el primer paso para convertirse en BTK. Además, al ser despedido de su empleo, tuvo muchísimo tiempo libre, y eso fue en verdad muy malo, ya que durante todo el día podía crear en su cabeza muchísimas fantasías sobre lo que quería hacer. Esas fantasías fueron corrompiendo cada vez más la mente de Ryder, hasta que decidió que era el momento de escoger a una víctima y comenzar a espiarla. Cuando Ryder escogía a una víctima, la llamaba Proyecto, y a partir de ese punto, Dennis se dedicaría a hacer una meticulosa observación e investigación acerca de su proyecto. Él se encargaría de saber si vivía sola, si recibía visitas, cuáles eran sus horarios, cuál era su rutina. Es decir, lo registraba todo para saber en qué momento específicamente se encontraría sola y podría atacar. Aterrador, ¿no lo creen? Lo peor de todo es que Dennis siempre tenía a más de un proyecto activo, es decir, acechaba a más de una mujer al mismo tiempo. Ryder realmente amaba este proceso, lo disfrutaba muchísimo y además quería que su primer asesinato saliera a la perfección. Así que comenzó a tomar nota y prestar especial atención a esas novelas de detectives y de crímenes que tanto le gustaban. Fue así como supo que tenía que armarse de un kit especial para asesinar. Llamémoslo kit de asesino, en donde cargaba con una pistola, con guantes de látex, un gorro o pasamontañas, una chamarra, bolsas y además no podían faltar las cuerdas.
Dennis fue a dejar a su esposa al trabajo como de costumbre. Semanas antes, haciendo lo mismo, había encontrado a una mujer que llamó muchísimo su atención y se convirtió en su proyecto. Su nombre era Julie Otero. Esa mañana, Dennis se dirigió a la casa de los Otero y, en absoluto silencio, cortó la línea telefónica. Después, llamó a la puerta y cuando la abrieron, se llevó una muy desagradable sorpresa, ya que Julie no se encontraba sola. En casa también estaba su esposo y sus 2 hijos pequeños. Pero esto no hizo que Dennis se acobardara. De hecho, él probablemente sabía que no tendría otra oportunidad tan perfecta como para poder llevar a cabo sus fantasías. Así que optó por amenazarlos con el arma e ingresar al hogar. Primero, le dijo a los padres que él era un convicto que estaba buscando dinero, comida y un vehículo para poder escapar. Así que amarró a los 4 y después comenzó a torturarlos psicológicamente. Después de torturar a la familia, su primera víctima fue Joseph, el papá, a quien le colocó una bolsa de plástico en la cabeza y se la ató con su cinturón. Después, prosiguió a estrangular a la mamá, es decir, a Julie Otero, con sus propias manos frente a sus hijos. Una vez que había terminado con el papá y la mamá, había llegado el momento de la pequeña Josephine, a quien también estranguló con sus propias manos. Cuando ya había terminado con 3 de los 4 miembros de la familia que se encontraban en el hogar, decidió que era momento de encargarse del pequeño. Pero justo cuando iba a llegar a donde él estaba, se dio cuenta de que Joseph, el papá, y Julie, la mamá, aún se encontraban con vida. Esto hizo que Dennis en verdad se molestara, y en esta ocasión se encargó de que no sobrevivieran. Después, tomó al pequeño, lo llevó a su habitación y terminó con él de la misma manera que con su hermana. Cuando Dennis salió de la habitación de Joseph Jr., se dio cuenta de que Josephine, la niña, también seguía con vida y estaba respirando. Así que con ella quiso hacer algo especial. La llevó al sótano de la casa, la colgó de una tubería y mientras ella moría de asfixia, comenzó a masturbarse hasta eyacular en su cadáver. Al terminar, tomó una radio, el reloj de Joseph, ropa interior de Julie y unas cuantas cosas personales de cada uno de ellos. Y después se marchó. Al estar investigando sobre el asesinato de los Otero, hubo algo que me llamó mucho la atención. Y es que todos los asesinos seriales siempre toman objetos personales o partes de su víctima para poder revivir esa fantasía del asesinato. Pero había algo que no cuadraba. La radio. ¿Por qué Dennis se llevó una radio siendo un objeto tan genérico? Bueno, pues digamos que todos los asesinos seriales tienden a imitar o tomar como referencia los crímenes cometidos por otros psicópatas. Y en este caso, Dennis no era la excepción. Hubo 2 sucesos que llamarían muchísimo su atención y que más tarde se verían reflejados en sus asesinatos. El primero fue el enterarse sobre los homicidios de Harvey Gladman, el llamado asesino de los corazones solitarios. Harvey tenía una forma de asesinar muy peculiar. Primero buscaba a chicas muy bonitas
y las invitaba para ser modelos de revista. Después, las llevaba a su apartamento, en donde supuestamente habría una sesión fotográfica. Pero en realidad, cuando entraban a su casa, él las ataba, abusaba sexualmente de ellas y después las estrangulaba con sus propias manos, tomando fotografías durante todo el proceso. Al terminar, tomaba el cadáver de la chica y lo abandonaba en el desierto. Bastante familiar, ¿no les parece? El segundo suceso fue cuando se enteró del horrible asesinato de la familia Clutter. Este fue un desagradable evento en donde un robo fallido llevó a dos desalmados a invadir una casa, atar a todas las personas que estaban ahí y, al no encontrar el dinero que estaban buscando, matarlos a todos y robarse las cosas de poco valor que había en esa casa. Entre ellas, una radio. Si bien el llevarse la radio era una forma de hacer un homenaje al asesinato de la familia Clutter, también había otro motivo. Y es que tanto lo ocurrido con Harvey Gladman como el asesinato de los Clutter fueron noticias que Raider escuchó por la radio. Y ahora él quería escuchar lo que había pasado con los Otero por esa radio que se llevó de la escena del crimen. Después del asesinato de la familia Otero, la policía y todo el estado de Kansas estaba completamente conmocionado por un hecho tan aterrador. Y, lamentablemente, ellos no sabían que la peor parte de esta pesadilla apenas estaba por comenzar. De esta manera, terminamos el primer episodio del caso de BTK. Nos vemos el día de mañana para que puedan conocer el lado más brutal de este despiadado asesino. Que pasen una excelente noche. Adiós.